Value Investing FM, episodio 244. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godaz, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godaz Academy y emperador de Godaz Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godazresearch.com. Y esta semana tenemos otra vez nuestro consultorio bursátil, donde respondemos vuestras preguntas. Y como siempre, el warning. Sí, el warning es que esta es la última semana para aprovechar la oferta del 10º aniversario de Academia de Inversión, con un descuento del 20% en la formación avanzada. Termina el día 7, el lunes 7, y para más información sobre la formación avanzada y la oferta la tenéis en academiainversión.com/avanzada, y para cualquier duda podéis contactar conmigo en academiainversión.com/contacto o por email a través de paco@academiainversión.com. Y además también decir, este es el último warning, que si estáis escuchando esto desde Barcelona o alrededores, que hoy hacemos la quedada en el Café Viena, en diagonal 405 de Barcelona. Así que, si estáis por allí, nos vemos de 1 a 5 aproximadamente, estaremos por allí. Así que, insisto, si estáis por ahí, nosotros encantados de desvirtualizarnos y tomar algo en el Viena. Además, Adrián, tenemos un patrocinador, que ha sido un patrocinador también de nuestro gran evento. Correcto, se trata de MyInvestor, un neobanco experto en inversión. Cuéntanos un poco sobre MyInvestor. Pues, a ver, para resumir, yo diría que es una plataforma que actualmente en España es la mejor para invertir en fondos, sobre todo. Yo, para invertir en fondos, es el broker que recomiendo a mis amigos. Los costes son muy bajos, es fácil de utilizar, la atención es buena y, de hecho, muchos de los fondos que vienen por el podcast se pueden comprar a través de MyInvestor. Así que yo diría que ese es el mejor resumen, aunque tiene otras cosas, tiene también hipotecas, préstamos, cuentas remuneradas, tiene también otras cosas muy interesantes, pero creo que para nuestros oyentes lo más interesante, o una de las cosas más interesantes, puede ser eso, la posibilidad de invertir en fondos a través de ellos. Además, ahora he empezado con un broker de acciones, de momento solo en Estados Unidos, con muy buena pinta por las comisiones, que a medida que vayan abriendo los mercados se puede volver más interesante. Ese sería mi resumen. ¿Qué te parece? Muy bien, la verdad es perfecto. Y bueno, antes de empezar con el consultorio, recordamos que podéis enviar vuestras preguntas en academiainversión.com/contacto. Empezamos con la primera, Adrián. Sí, sobre invertir en renta fija, una pregunta de Emilio Pruna González desde Sevilla. Dice que le gustaría que hablásemos un poco sobre renta fija, si es un buen momento para tener parte del colchón invertido en ella, y si fuera que sí, a través de qué instrumentos. Pues, a ver, después de muchos años puede ser ya invertible la renta fija. Por ejemplo, el bono americano de 2 años ya se estaba acercando al 4%, ¿no, Adrián? Así es. Que no está mal, o sea, tampoco te vas a hacer de oro invirtiendo en eso, pero bueno, ya es algo de rentabilidad. No son rentabilidades negativas como había hasta hace nada. Así que sí, pero también, si inviertes eso en bonos estatales, vas a tener rentabilidad por debajo de la inflación a día de hoy.
Yo creo que también es buen momento para invertir en renta variable, de hecho uno de los mejores, que ahora es cuando está cayendo todo en bolsa y es cuando hay las mayores oportunidades, y yo por eso no invierto o no invertiría en renta fija, también porque yo invierto a más largo plazo. Pero dinero que tienes a corto plazo, pues sí que puede tener sentido empezar a tenerlo. Antes, hasta hace nada, los últimos años, no lo tenía. No sé qué opinas, Adrián, de renta fija. Bueno, luego hay oportunidades de renta fija que yo ahí no soy experto, nunca he invertido en renta fija, pero seguramente que inversores como Dani Tello estén aprovechando estas oportunidades para su fondo de Azagala. No me cabe la menor duda. ¿No crees, Adrián? Así es, así es. Después de varios años donde no había nada, ahora sí que tiene sentido que haya cositas por ahí, pequeños bonos, emisiones concretas, pues que pueden dar muy buena yield siendo empresas muy sólidas o empresas, o como siempre, empresas que están distress, donde se hace un análisis distress y se hace una posible reestructuración. No, ahora sí que ya vuelve a haber cosas bonitas en bonos. Pero vamos, incluso empezando eso, por los bonos soberanos, el bono americano ha vuelto a ser invertible, por fin. Pregunta Alejandro C. desde Alcora, Castellón, si existe alguna posibilidad para invertir en la subida del Euribor. Dice que ha buscado y no ha encontrado nada. ¿Tú qué dirías, Adrián? Yo juraría, a ver, yo diría que tiene que haber algo por ahí, algún índice o algo que lo trate de replicar. Igual no es el Euribor exactamente, pero también yo creo que seguro que tiene que haber algunas cosas, un futuros o algún índice. Pues yo, la verdad es que no se me ocurre nada. No sé si hay algo. A ver, seguro. Hay gente, Sí. hay inversores que lo hacen, digamos que la subida del Euribor o en general la subida de tipos, que consideran que los bancos se ven beneficiados, y en parte sí, pero hay que tener en cuenta que la economía europea, porque estás hablando del Euribor, durante estos últimos años, en parte, tiene bastantes empresas zombies, digamos que se mantienen vivas gracias al dinero barato, y si el dinero barato deja de existir, también muchas van a quebrar y van a suponer problemas para los bancos. Así que si bien los bancos, por una parte, se pueden beneficiar, por otra les puede perjudicar, porque habrá más empresas que no puedan pagar. Así que yo no lo tengo claro. O sea, no estoy posicionado y no sabría cómo posicionarme con relación a la subida del Euribor. La siguiente nos pregunta Vidal. Desde Valladolid, ¿no? No lo veo. ¿Dónde lo pone? Ah, ahora hay algo así. Vidal de Valladolid nos dice que no le encantan nuestros podcasts y nos pregunta. Su pregunta está relacionada con su hijo de 15 años, que está en cuarto de la ESO, y que dice que eligió como asignatura optativa cultura financiera, pero la suspendió por no haber... pero se suspendió, perdón, por no haber suficientes niños para completar una clase. Él está interesado en analizar empresas e invertir y quiere empezar estudiando un módulo de finanzas. Nosotros no sabemos cuál sería la mejor formación académica para llegar a tener un conocimiento como los vuestros. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido vuestra formación académica y o aconsejaríais en este momento para tener los conocimientos para analizar empresas, minas o cualquier otro consejo? Pues nosotros nos hemos formado nosotros mismos. O sea, tampoco podemos... podemos aconsejar eso, autoformación. Tenemos lo que hemos dicho, el curso gratuito de Academia de Inversión, de introducción, que seguramente igual aprende tanto como en el curso de Cultura Financiera, que a saber que le enseñan también en el colegio. Igual hasta fue una suerte que no lo aceptaran. ¿No, Adrián? ¿Qué opinas? Sabiendo cómo son estas cosas, o sea, a saber lo que daba. Sí, tal cual. O sea que estamos en un momento que es muy bueno para aprender sin acudir a formación reglada. Hace 20, 30 años esto sería imposible. Si quieres aprender, pues bueno, o encuentras algún buen libro, o si no, sería casi imposible. Ahora lo estás escuchando. Nuestro podcast, muchos otros podcasts,
blogs, canales de YouTube. O sea que, por fortuna, a pesar de todo lo malo que está pasando en la actualidad, en ese aspecto, para aprender cualquier cosa, tu hijo está de suerte. Yo le recomendaría eso, empezar por mi curso gratuito y luego pues aprovechar todo lo que hay en internet de forma gratuita. Para ir iniciándose con 15 años, yo creo que además es una muy buena época para empezar. Y de libros yo le recomendaría el de Peter Lynch, Un paso por delante de Wall Street, para empezar también. Así es. Yo creo que de hecho lo leí por eso, cuando tenía esa edad más o menos. ¿Y no te ha ido mal? Ya ves. Josep desde Tarragona dice que recientemente MyInvestor ha lanzado su broker de acciones con unas comisiones del 0,12% de compraventa y 0,3% del cambio de divisa. Y de momento solo está para acciones de Estados Unidos. ¿Creéis que puede ser una opción interesante por este precio y sobre todo por el tema de la retención de los dividendos, ya que ellos informan directamente a Hacienda? Pues a mí me parece interesante. Lo que no me parece interesante es que estés solo en Estados Unidos. Y es bueno porque no te complicas, lo tienes en España. Y las comisiones están muy bien porque es 0,12 sin mínimos, que está muy bien. Y cambio de divisa es 0,3 cuando los bancos suelen cobrar sobre el 1%. Y de giro, que antes cobraba el 0,1, ahora cobra el 0,25 y está en Alemania. O sea que muy bien, muy buena pinta. La parte mala es eso, que está solo disponible para invertir en Estados Unidos y en empresas grandes, tampoco en empresas del OTC. Pero digamos que promete a futuro. ¿Lees la siguiente, Paco? Sergio González, desde Valladolid, dice que está realizando su primera lectura y análisis de uno de los resultados trimestrales y le surge la duda del significado del precio diluido por acción. Os detallo, estoy mirando la carta de acciones de Netflix y el Diluted EPS pone un valor de 3,20. ¿Qué significa exactamente? Me gustaría que comentarais el uso de las comas y los puntos por parte de los americanos, ya que por lo que veo las usan al contrario que nosotros. Y sí, o sea, eso es cierto. Y eso a veces da problemas con los Excels y con el Google Sheets. En el Excel suele dar muchos problemas porque es verdad, y tú lo has dicho, es que funciona básicamente al revés. En Europa se utilizan los puntos para separar cada 3 cifras y los decimales van detrás de una coma. En Estados Unidos es justo al revés. Se separan las cifras con comas y los decimales empiezan con un punto. Y de hecho hay una opción en Excel que es justamente eso, cambiar de uno a otro. Porque si no, claro, es una locurísima extrema. Puedes, si te bajas los datos, los pegas tal cual, puede eso parecer de que está ganando 32 millones o 3,2. O sea, es bastante... Hay que tener cuidado. Bueno, de 32 a 3,2, vale. Más bien de 3.200 eso, a 3,2. Exacto. Claro, 3 ceros más, sí, pues totalmente. Y a eso hay que sumarle los billion, que en Estados Unidos un billion son 3 ceros menos. O sea, ahí son 1.000 millones y aquí un billón son 1 millón de millones. Sí. O sea que esto sí, es una locura. Habría que hacer una convención mundial y decir, venga, pues nosotros aceptamos el billón estadounidense y vosotros ponéis los puntos y comas al revés y ya está. Es que llegar a un acuerdo porque si no es que esto es una locura. A mí me parece increíble que los americanos sigan utilizando esas unidades de mierda que no utiliza absolutamente nadie más, como los Fahrenheit, los pies, las yardas, o sea, es acres, o sea, acres. El galón, galón de leche. El galón de gasolina, sí, o sea, es alucinante. Unas unidades que solo hay allí, es increíble. Sí. Me parece increíble que haya sobrevivido. Bueno. Y lo que comentas también del diluted EPS es el beneficio por acción diluido. Es decir, está ajustado por otras cosas que diluyen al accionista, como pueden ser sobre todo lo más típico, y sobre todo lo que estoy seguro que es lo que más afecta a Netflix, es seguramente las stock options de empleados. Exactamente. Porque esas stock options obviamente estás creando acciones de la nada para pagar a los empleados, entonces estás aumentando el número de acciones. Entonces eso, por eso es el que hay que coger. En vez del basic hay que coger el diluted, porque ya está ajustado por esas... Hay varias cosas más que se miran, como las acciones, pero que sí...
acciones preferentes, los dividendos de las acciones preferentes, bonos convertibles y demás, pero vamos, lo normal, por lo que más suele afectar es casi siempre esas stock options. Sí, sobre todo en este año 2022. Santiago Mejía de Duitama, Colombia. Básicamente nos pregunta muy claramente cómo analizar el track record de una directiva y algún tip que nos puedan dar en relación al tema. Pues básicamente ver lo que ha hecho en el pasado y qué tal lo ha hecho. Esto, por ejemplo, en algunos sectores, bueno, en casi todos es muy importante. Hay algunas empresas que no. Por ejemplo, pues empresas que casi se dirigen solas, tipo Coca-Cola o Moody's, pues bueno, más o menos esperas que vayan todo más o menos igual. Pero, por ejemplo, empresas de minería puede ser muy importante el track record. Por ejemplo, ¿por qué está como está ahora Quistos? Pues porque está detrás Andy Austin, y si miras su track record, lo que hizo con Rock Rose, pues no te sorprende tanto. Aunque a veces sigue sorprendiendo, pero ya te esperas que vaya a hacer las cosas bien. ¿Y cómo se mira? Pues eso, ver lo que ha hecho, la rentabilidad pasada en sus anteriores proyectos. Además de eso, a mí me gusta ver lo que dijo en el pasado y si lo cumplió. Estuvo en una empresa que decía que iba a hacer, si lo cumplió o no. Bueno, no sé qué más dirías tú, Adrián, sobre esto, porque es un tema muy importante. Es muy importante y ciertamente, como bien dices, es algo súper subjetivo, que es básicamente igual que si me preguntas cómo juzgar cuando conoces a una persona, si es buena gente o no. Es básicamente de la misma manera. Tienes que, además, es bastante complicado porque lo normal es que no tengas acceso a hablar directamente con ellos. Si tienes un trato personal y puedes hablar con ellos, sí te puedes hacer un bastante mejor feeling. Pues acabas hablando con ellos de más temas, que no solo la propia empresa. Entonces acabas viendo un poco más cómo les funciona la cabeza. Pero si no, es básicamente lo que dice Paco, ver un poco pues lo que han hecho en el pasado, empresas cómo les han ido, capital allocation y poco más, la verdad. Sin hablar con ellos es bastante más complicado. Luego aunque ya es un poco a posteriori, pero muchas veces también cuando se escriben libros sobre esas empresas, muy claro, el problema es que los libros se escriben cuando esa empresa ya ha sido exitosa. O sea, entonces claro, es a posteriori. Pero a priori es bastante más difícil. La siguiente pregunta, de Carlos Gómez desde Madrid, es sobre la subida de tipos y el sector bancario, que más o menos la hemos respondido, porque pregunta si ante la situación de la subida de tipos se dice que los bancos y el sector financiero en general podría ser un ganador, y que nos parece entrar en empresas del sector que no sean bancos como American Express y de Giro. Pues igual sí que tendría más sentido entrar en empresas así. Obviamente hay que mirar la valoración, hay que mirar el negocio, pero el sector bancario, quizás, bueno, American Express, la verdad es que no conozco bien el modo de negocio, hasta qué punto, bueno, habría que analizar hasta qué punto le afecta los impagos. ¿Tú sabes algo, Adrián? Yo creo que tampoco, yo creo que están mínimos. Entonces es el tema. Bueno, pero aún así, de todas maneras. Que estén mínimos ahora, vale, pero digo, ¿cómo le afectará en los ciclos? Claro, pero American Express es solo es intermediario, ¿no? Claro, no lo sé. No lo sé quién asume esto, el riesgo en American Express. Por eso lo pregunto también. No, por eso hay que mirar ese modelo. Claro. Pero vamos, el tema de los tipos, sí, en general se suele decir los negocios financieros suelen beneficiarse. De giros sé que directamente sí. Y que, de hecho no recuerdo la cifra, pero era que por cada medio punto extra que subían los tipos en Europa, ganaba no sé cuántos millones extra. Por el tema de las cuentas, los depósitos y préstamo de acciones. Y pregunta qué valoraciones habrá que tener en cuenta a la hora de analizar estas empresas financieras que no son bancos. Bueno, pues habría que mirar el riesgo asumido. Siempre va a haber una parte de caja negra, de opacidad en estos sectores, salvo que no asuman riesgo, claro. Pero siempre va a haber una parte de opacidad que a mí no me gusta, pero bueno, hay que mirar eso, hay que mirar el grado de apalancamiento, a quién prestan, bajo qué condiciones. O sea,
más que mirar los números, es entender un poco cómo funcionan. O sea, hay que pensar como un empresario y tener en cuenta que la gente que hasta hace poco apenas ha impagado, cada vez va a haber más impagos, y hay que entender qué impacto va a tener en bancos y otras empresas como eso, American Express de giro. American Express habría que mirar cómo es el modo de negocio, que no lo sé, si son ellos los que asumen o hacen de meros intermediarios, y de giro tampoco creo que tenga problemas. Ahí suelen haber problemas si hay con préstamo especulativos y el departamento de gestión de riesgos lo hace mal. Pero bueno, no debería, pero eso no quiere decir que no vaya a pasar al 100%. Lo ideal son empresas que son puras intermediarias, porque tienes menos riesgo, pero quizás tampoco aproveches tanto esta subida de tipos. Bueno, la verdad es que no lo sé. De hecho, por eso intento evitar el sector financiero. Es muy complejo y muchas veces por pequeños detalles vienen los grandes riesgos. Y hay que entender todo muy bien, todo al detalle, y por eso yo intento evitarlo, a pesar de que pueda ser uno de los ganadores. Pero bueno, hay que asumir que no se puede invertir en todo y asumir nuestro círculo de competencia y nuestras limitaciones. Haces la siguiente, Adrián. Sí, nos pregunta Carlos Gómez desde Madrid. De cara a diversificar, ¿qué plataformas conocéis de inversión en startups? ¿Y qué os parece la inversión en este tipo de empresas? Pues hay varias en España, tipo Fellow Funders. ¿Qué más hay? ¿Se te ocurre alguna, Adrián? Yo sé que hay un montón, o sea, ahora no se me viene a la cabeza, pero buscando se encuentran, hay varias. Sobre todo cada vez más, estos últimos años aparecieron bastantes. De estas que puedes meter desde tickets muy bajos, puedes invertir en startups o Sí, desde cosas 500.000 semejantes. euros aproximadamente, sí. Hmm. ¿Y qué me parece? Pues me parece que las valoraciones hasta ahora pues son muy altas, o sea que no tienen sentido para empresas que no son tan buenas, y pues a ver, si bajan a la tierra de valoraciones pues podrían tener sentido, pero hasta ahora la verdad es que, en mi opinión, salvo excepciones, no tiene sentido. O sea, es que no hay por dónde pillar la mayoría de las valoraciones. Que salen muy bien, puedes ganar mucho, sí, pero en la mayoría de empresas que salen, el riesgo de quebrar es altísimo y las valoraciones absurdas. O sea que, por lo menos hasta ahora, los próximos años, si se vuelve todo más aceptable, y sobre todo, el gran problema es que no hay ventanas de liquidez, o no suele haberlas. Es decir, lo ideal sería que, vale, sacamos esto con la plataforma que sea, y después los partícipes tienen un mercado secundario dentro de la plataforma para comprar y vender su participación. Los partícipes o quien sea. Si eso existiera, la cosa cambiaría, porque entrarían no solo en las ampliaciones de capital, sino para comprar y vender, y habría, pues eso, más liquidez. Pero como eso no lo hay, para mí invertir en algo de alto riesgo, caro y sin liquidez no tiene sentido. Y eso que estoy metido en varias para vigilar, pero las oportunidades son casi nulas. A ver la siguiente, Paco, ¿cómo la explicas? Janice desde Berlín. Nos dice que después de escuchar el podcast sobre compounders no le termina de quedar claro cuál es la diferencia entre una compounder y simplemente una gran empresa, como puede ser Microsoft, Amazon o Alphabet. Y que llevan años, bastantes años creciendo a buen ritmo. Entiendo entonces que cualquier empresa que crezca a buen ritmo y sea de calidad es una compounder. Buena pregunta. A ver, estos tres casos sí que son compounders: Microsoft, Amazon y Alphabet, y la clave es que puedan reinvertir el capital. O sea, que tengan esta posibilidad de poder seguir creciendo reinvirtiendo el capital. Si no, dejarían de serlo. Y muchas de estas empresas pueden ser compounders hasta ahora, pero pueden dejar de serlo porque ya no pueden reinvertir ese capital. Por eso, lo ideal de las compounders es invertir en ellas lo antes posible, cuando son pequeñas y pueden reinvertir el capital con una rentabilidad alta, porque esa es la clave. Por un lado, la rentabilidad sobre el capital invertido, la capacidad de reinversión y también que el equipo gestor sea bueno para mantener esa rentabilidad sobre el capital invertido.
Esto es lo que llamaba Chuck Akre los taburetes de 3 patas. Pues las 3 patas son esas: la alta rentabilidad sobre el capital, capacidad de reinversión y buen equipo gestor. Y empresas que tengan esas 3 patas, pues son una compounder. Y cuando alguna de esas patas se cae, pues deja de serlo. Yo lo resumiría en eso, en taburetes de 3 patas. Nos pregunta también Juan desde México sobre invertir en Asia. Dice que quiere tener parte de su cartera en Asia, que China le da miedo por la inseguridad jurídica y la falta de ética, y que el podcast sobre el Japan Deep Value le animó a invertir en Japón, y ahora se está preguntando si Corea del Sur también sería un buen país para invertir. ¿Qué riesgos vemos para invertir en Corea del Sur? Y si hay algún otro país asiático que sea recomendable para invertir. Nos da las gracias y la enhorabuena por el programa. Pues justamente hace unos meses tuvimos aquí un podcast tratando este tema, de invertir en Asia. Sí. No recuerdo qué número era, pero vino Julien de el francés. De Amiral. A hablar de Amiral, a comentar este tema. Y la verdad, muy, muy interesante. Decía además que tenía mucho en Japón, no tenían en China, y que luego compraban bastantes cosas así en Filipinas, Indonesia, de otros lugares. La verdad, ese podcast, si te interesa este tema, deberías escucharlo. Aquí lo tengo, lo he buscado, 191, con Julien Fogg. Ajá. Vale, perfecto. Además, dijo su gran frase: lo que es cómodo raramente paga bien. 100% aplicable a estos mercados. Cuando hace 6 meses o un año, cuando todo iba bien, todo el mundo invertía, todo el mundo feliz. Y ahora, que vienen las rebajas, es cuando la gente huye de los mercados. Y es lo que hay. Lo que es cómodo raramente paga bien. Toda la razón, Julien. Y Corea del Sur nos pregunta. La verdad es que yo no tengo ni idea. No, la verdad que tampoco. Y el Japan, bueno, tienes también el podcast de Japan, que bueno, ya lo has visto, y el Japan Deep Value. A mí es un fondo que me gusta mucho. Y de Amiral, pues tienen el Sextant Asia, de Asia, y no se me ocurre ningún fondo más así que invierta en Asia. Es muy de nicho, muy, muy, muy de nicho. Bien, y con esto terminamos las preguntas generales y vamos a las empresas. Daniel Nuevo desde Bilbao nos pregunta por una empresa que se llama Green Landscaping Group. Dice que la conoció en febrero de 2021 por un vídeo de Adrià Rivero, que le pareció muy interesante por el sector y país. Dice que acabó comprando acciones y ha ido comprando más. Dice que es una típica empresa roll-up que va creciendo algo por orgánico, pero principalmente por adquisiciones. Va ejecutando bastante bien, tuvo un calentón y ahora cayó a menos de la mitad. Sí, bueno, como todas estas. Sin embargo, conociendo la empresa y viendo cómo va ejecutando, estoy tranquilo. El precio no refleja el valor de la empresa desde mi punto de vista. Es una especie de prima de Instalco, con algún directivo común incluso, aunque diferentes sectores. Pues la verdad es que no la conozco, pero bueno, es un ejemplo de compounders, o sea, no la conozco. La conozco, pero no la he analizado. Y tanto Instalco como Green Landscaping, pues digamos que son ejemplos de compounders. Son empresas con alta rentabilidad sobre el capital, aunque no sea capital reinvertido en el negocio, sino reinvertido a través de la compra de otros negocios, que es otro tipo diferente de compounders, que puede ser como Yage Scientific o como Constellation Software, es otro modelo de adquisición, o como TransDigm, pero también es una rentabilidad sobre el capital que en vez de ir al propio negocio, va a la adquisición de negocios de terceros y así crean este efecto de bola de nieve. Y no tengo opinión porque no la he analizado, pero bueno, sirve para poner otro ejemplo de compounder. Hay que tener cuidado que tenga sentido, o sea, que se aporte valor con el roll-up, porque muchas veces consolidar por consolidar no aporta valor, si no hay este apalancamiento operativo. Hay que tener cuidado con eso. O sea, si tú puedes ofrecer algo a la empresa que compras que la haga más valiosa, o la puedes comprar a muy buen precio, pues puede tener sentido, pero comprar empresas a muy buen precio
que te las vendan así, sin tú ofrecer nada, suele ser porque no son buenas empresas. O sea que lo necesario, la condición necesaria es que al integrarse esa empresa tenga más valor, que es la clave de los roll-ups, que son compounders a través de adquisiciones, que parece que en este caso tiene sentido. Además, si está dirigido por los mismos de Instalco, pues más sentido todavía. Parece que saben lo que hacen. De hecho, ¿cómo era esta que salió mal de Texas? Que habían hecho también un roll-up. Intentaron salir a los instrumentos para todo el tema de fracking, todo eso, y salió mal. ¿Te acuerdas? KLX. KLX, ¿no? ¿No era también una roll-up? Bueno, más que roll-up, era más bien que se la montaban así desde scratch, desde cero, y compraron varias cosas. Vale. Tampoco diría que era una roll-up, Vale. exactamente, pero bueno. Es que me suena que los directivos estuvieron en una empresa que habían hecho también modelo roll-up. Sí, en la anterior sí que habían hecho eso, con piezas de avión. Sí, que lo habían hecho, modelo roll-up, y lo intentaron hacer con KLX, pero no les salió. Y la clave es eso, que al hacer este roll-up crees valor, aportando valor a las nuevas. Y bueno, que también con el tema de los directivos, que un directivo lo haya hecho muy bien en un sector, no quiere decir que necesariamente lo vaya a hacer bien siempre. También dependen de las condiciones de mercado, del sector, por eso que hay que analizar cada inversión de una en una. La gran lección de esa empresa. Además lo tenía todo, recompraba acciones, más comprando millones de acciones a mercado. Sí. Pero nada, simplemente no se pudo competir porque ni pudo salir bien, simplemente porque el mercado pues es una mierda. O sea, el negocio era una mierda y ya está. Y estaba estaban jodidísimos. La siguiente, Diego Álvarez Piñeiro desde Gijón. Si podrías comentar brevemente la tesis en Constellation Software. Mi madre. Bueno, pues brevemente, voy a intentar ser breve, pero bueno, ya nos sirve todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de compounders, de roll-up, pues bueno, este es un ejemplo de compounder, roll-up, y lo que hace Constellation Software y Mark Leonard y bueno, y su equipo es adquirir pequeñas empresas de software que tienen, digamos, pequeños nichos de mercado. Lo bueno de los softwares que tienen nichos de mercado, pues eso, software de pistas de golf o de campos de golf, software de algún nicho de la administración pública para gestión de hospitales. Bueno, pues como eso, cientos de empresas, y las va adquiriendo y las va integrando, y esta integración crea valor porque consigue distribución dentro de la compañía, consigue financiación dentro de la compañía, consigue know-how. O sea, digamos que esta integración crea valor. Además, digamos que la compañía que vende, o sea, el dueño de la compañía, suele estar más cómodo vendiendo a Constellation Software, que es una empresa que suele respetar la compañía, cómo se hacían las cosas, que venderla a un private equity, que lo que suele hacer es liquidarla e integrarla. Digamos que suele ser una forma de actuar más fría y no respetar tanto el legado del creador de la compañía, que además de los números, pues hay una parte sentimental cuando creas un negocio. Y esta es una ventaja competitiva que, además de todo lo que hemos hablado, tiene Constellation Software, que también es algo similar que lo que pasa con Berkshire Hathaway, que muchos dueños de empresas prefieren vendérsela a Buffett o a Mark Leonard que a otras empresas que igual pagan un poco más, pero que no tienen ese respeto por la compañía que adquieren. Y ese sería el resumen. Y bueno, que la gestión de capital ha sido increíble, increíble, durante las últimas, bueno, desde que salió a bolsa. Durante eso, solo hay que mirar cómo ha ido la rentabilidad de la acción y cómo ha ido el free cash flow por acción. O sea, es espectacular. Yo soy accionista desde hace, pues no sé, debo ser accionista desde hace 7 u 8 años y contentísimo. Ahí sigo, entre mis principales
posiciones de mi cartera. Bueno, Adrián, la siguiente es para ti, de Javier Chagnon desde Wicklow, Irlanda, que quiere preguntar sobre Warrior Met Coal y de Kion Group. Bueno, primero Warrior Met Coal para ti y Kion Group me dice que es para mí, aunque yo no la conozco mucho. Aquí lo mando al podcast de Xavi Brun, que la comentó. Creo que tuvo un problema la compañía Kion, que es que en sus contratos no tenía cláusula ligada a la inflación y que le está afectando bastante eso a corto plazo. Por eso está cayendo muchísimo en bolsa. Y si ya está barata, pues ahora más habría que mirar si puede sufrir, si va a tener que ampliar capital y destruir valor. No lo he mirado. Yo digo que es lo que miraría, pero no tengo más opinión de Kion. Y Warrior, Adrián, ¿qué opinas? Pues Warrior es un pepino de empresa, pero tiene muchos problemas. O sea, es una pena porque básicamente es un productor de carbón metalúrgico en Estados Unidos y le hicieron una huelga muy dura, donde tenía muchísima capacidad parada. Además fueron de estos en plan con piquetes, gente dándose de hostias a las puertas de la entrada de las plantas, o sea, en plan huelga muy mal. Y muy larga. No tengo ni idea de si ya lo han solucionado, en qué términos y condiciones, porque fue una de estas, unas huelgas y problemas laborales muy fuertes. Y de hecho, de todos los productores metalúrgicos, ha sido el que menos ha subido de todos, básicamente por eso, por no poder beneficiarse. Pero tiene una cosa muy buena, que es un proyecto que se llama Blue Creek, que tiene que construirlo algún día, esta década lo hará, que ese es un muy buen proyecto. Y además el carbón que tiene Warrior, tiene una mina que se llama número 7, es del mejor carbón metalúrgico del mundo. Entonces tiene muy buenos assets. Blue Creek es muy buen proyecto, pero es eso, tiene muchas cosas a su alrededor que tienen que solucionarlas. Y además, por lo que me han dicho, el management de Warrior es de los mejores de carbón metalúrgico en Norteamérica. Entonces, pues sí, puede ser una idea muy interesante una vez pongan toda la casa en orden, por así decirlo. Me suena que la tenían los de Oros en el Fondo Internacional. ¿Puede ser? Juraría que sí. Me suena, pero no estoy seguro. Bueno, 2 preguntas más para ti, Adrián, de Miquel, de Barcelona, que me felicita por el 10º aniversario de Academia de Inversión. Muchas gracias, Miquel. Y bueno, si estás desde Barcelona, a ver si nos vemos hoy, que es día de la publicación del podcast, aunque estamos grabando el jueves, con Adrián desde Londres, por cierto, ahí dándolo todo por el podcast. Muy bien, Adrián, también te felicito por tu compromiso con nuestros oyentes. Ha sido duro. Y eso, pues Miquel, pues a ver si nos vemos en la quedada, en el diagonal 405, en el Viena. Y te pregunta a ti, Adrián, sobre Orezone. Dice que tiene acciones desde hace 2 años y si puedes dar el NPV actual de la empresa. Y dice que, por cierto, ha sido sacar el primero de la mina y la cotización ir para abajo con fuerza. Llama la atención. Muy raro. Y vamos, yo creo que es sobre todo se juntó un poco lo del golpe de este estado en Burkina, el precio del oro bastante flojo, pero sí que recientemente, este último mes, se ha notado bastante débil la acción y tiene pinta de que es porque hay algún institucional soltando. En plan, de hecho leía que no sé si era el 40% del volumen vendedor una semana había sido una fuente en concreto. O sea que seguramente sea algún institucional concreto pues que está saliendo. La verdad, me parece impresionante. La mina terminada on time, on budget, explorando, cada vez más grande, que no paran de encontrar oro. O sea, me parece increíble. Además, casi sin deuda. Que de hecho, que además lo comentó en una charla, que por cómo tenían la deuda estructurada, ligada al euro, la deuda es menor ahora, en dólares. Por el cambio de divisa. Eran como 100 millones, ahora son 85. O una cosa así. Y
¿Cuánto es el NPV? Pues la verdad no lo sé exactamente ahora mismo porque además el estudio viejo no tiene ya mucho sentido, tiene que actualizar bastantes cosas, obviamente la inflación en OPEX, también los precios más altos del oro, obviamente más de 1.600, y además que en ese perfil de producción es bastante más moderado. Y el CEO ya dijo abiertamente de que van a ampliar capacidad una vez empiece eso, este funciona a tope, van a ampliar bastante rápido la capacidad. Yo, mínimo, vamos, que yo no vendo ni una por menos de 2. Ese es el número que diría. Muy bien. Y muy interesante lo que comentas, además de la deuda, de lo que está pasando en muchas acciones, que están cayendo por la presión compradora de que muchos accionistas, ahora, pues lo que está pasando en el mercado, pues quieren vender los fondos porque tienen que pagar la hipoteca o porque les entra el pánico. Y entonces, pues eso, si tú eres gestor de fondos, no quieres vender, pero si te sacan capital tienes que vender, estás obligado, o sea, no te queda otra. Y eso es lo que está pasando con muchas acciones que están baratas o estaban baratas y cada vez están más baratas porque tienen obligación de vender, aunque no quieran. Porque si te sacan dinero a los fondos, pues tienes que vender acciones para devolvérselo a los accionistas. Y eso es una gran oportunidad para inversores particulares que no tenemos estos problemas. Por eso también es importante invertir sobre el dinero que no vayamos a necesitar, porque normalmente lo necesitamos en los peores momentos, como el actual, que es cuando las cotizaciones están más baratas y en vez de vender habría que estar comprando, aprovechando estas oportunidades. Y también te pregunta Miquel que respecto a Angol, ¿cómo van las exploraciones? ¿Será necesaria otra ampliación de capital? Pues van a sacar ya los resultados en una semana o 2, ya los van a tener. Y sí, porque ya terminaron la campaña. Y si es necesaria una otra ampliación, pues sí, como todos. Además, Angol, como son incapaces de levantar mucho dinero de golpes, siempre tienen que levantar de millón en millón y seguramente tengan que hacerlo en unos meses. Creo que ahora mismo le deben quedar, no sé, millón y poco. O sea que seguramente tengan que hacer otra a finales de año, sí. Y la última, David desde Bilbao nos pregunta por Vidral. Dice que es una empresa que le parece muy bien gestionada, gen vasco, además que con el tema de eliminar el plástico el vidrio está hacia arriba, creo que además está penalizado por el precio del gas, pero una vez el precio se modere va a ir hacia arriba. ¿Cuál es nuestra opinión? Bueno, pues básicamente es la opinión. Esta la comentaron, hablando de oros, que antes hablamos sobre Warrior, la comentaron en su conferencia anual y es lo que dicen, que le está afectando la subida del gas, de los costes de la energía, porque no lo tenían cubierta. Hay otra, que no recuerdo el nombre, una francesa que sí, que también esto lo comentó también, lo comentamos en el podcast con José Ruiz de Alda. Así que, bueno, parece algo temporal y además el vidrio, lo que sucede es que viaja muy mal. No puedes comprar vidrio a China porque tiene mucho volumen y además es quebradizo. Y además de viajar mal, pues tienen un monopolio o un oligopolio a nivel europeo que han ido consolidando y bueno, está gestionado por una familia, la familia del Clos, si no me equivoco. Lo normal es que puedan ir, digamos, pasando esta subida de precios a sus clientes y puede ser, sí, una buena oportunidad para invertir a medio y largo plazo. Sí, yo conozco a alguna persona que la llevaba y también dice lo mismo. Tiene muchas ventajas competitivas, el vidrio está al alza, pero le ha jodido muchísimo el coste de la energía. Entonces, si la energía es modera, pues sí que puede ir muy, muy bien. Y eso es todo. Sí, eso es todo. Voy a hacer los rewarnings, que es que queda una semana, última semana para aprovechar la oferta del 10º aniversario de la formación avanzada, que como he comentado termina el día 7. Si queréis más información tenéis en academiainversión.com/avanzada y para cualquier duda podéis contactar conmigo en academiainversión.com/contacto o a paco@academiainversión.com. También, si tenéis dudas para el próximo consultorio, podéis mandarlas a academiainversión.com/contacto. Y los que estéis en Barcelona
o alrededores, pues nos vemos. Hoy, si estáis escuchando esto el domingo, en el Viena de Diagonal 405, que estaremos ahí de 1 a 5 aproximadamente, tomando algo. Y por mi parte, nada más que añadir. Programa cortillo, para lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, hemos ido al grano. ¿Algo más que añadir, Adrián, desde Londres? No cintuar. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el podcast y queremos darte las gracias por estar ahí, y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.